Escapé de mi propia boda, no porque hubiera dejado de amar al novio, sino porque él era el hombre que mi familia había elegido para destruirme. Esa noche, me escondí en la limusina del jefe de la mafia más temido de Filadelfia. Pensé que me había metido en el coche de un monstruo, pero Austo Castellón fue el primer hombre que no intentó poseerme. Él me protegió, se burló de mí, me hizo desear el peligro. Y justo cuando por fin empezaba a sentirme libre, el hombre que dejé atrás regresó, decidido a tomarme por la fuerza. Hola, soy Lena. Un saludo especial para aquellos que están viendo el libro 1 gratis aquí en la plataforma Mis Historias. Completamente sin anuncios y sin interrupciones. Capítulo 1. La noche que la lluvia eligió por mí. El velo me pesaba, como si lo hubieran cosido con clavos. «Mira», repetía mi tía Renata, ajustando la tela detrás de mi cuello con dedos delgados que olían a perfume viejo. «Eso es lo que significa este vestido, Verónica. La suerte de toda una familia colgando de tu cuello». Sonreí porque era lo que se esperaba de mí, y la sonrisa salió exactamente igual a la que llevaba practicando en el espejo desde los 12 años. Pequeña, educada, lo suficientemente vacía como para no revelar nada de lo que ardía dentro de mí. «¿Podrías traerme un vaso de agua?», pregunté, y mi voz salió más débil de lo que quería. «En un rato, no te arruines el maquillaje». La antecámara de la ceremonia olía a cera de iglesia y a 2 lirios blancos, del tipo que mi padre elegía cuando quería impresionar a sus aliados. A través de la puerta entreabierta, podía oír el murmullo de los invitados. Hombres con trajes oscuros, mujeres con joyas demasiado visibles, una orquesta ensayando un vals que nadie bailaría. Así celebraban los Bellucci, como si una boda fuera un contrato cantado en latín, y yo era la firma. Me miré las manos. Los pesados anillos que mi padre había ordenado que me pusieran brillaban en el dedo anular de mi mano derecha. Mis manos, aún desnudas de cualquier alianza, temblaban a pesar de mi esfuerzo por mantenerlas quietas sobre el tul. «¿Dónde está Olindo?», preguntó mi tía, distraída, volviéndose hacia la puerta. La respuesta llegó desde dentro, un paso pesado que ya había aprendido a reconocer por el sonido de sus zapatos sobre el mármol. «Justo aquí, querida tía». Olindo Valeri entró sin llamar. Ese era su privilegio ahora. El smoking le quedaba mal en sus anchos hombros, y su pelo, que insistía en peinar hacia atrás con demasiada gomina, dejaba su frente expuesta como una amenaza. Tenía un vaso de whisky en la mano. Eran las 9 de la noche. Verónica me miró de arriba a abajo, como si yo fuera un escaparate. «Consiguieron ocultar el cansancio. Tenía miedo de que tu cara arruinara la foto». Mi tía se rió, esa risa que las mujeres de mi familia usaban para ocultar su terror. «Olindo, eres un descarado. Soy un hombre honesto». Se acercó. El olor a whisky, tabaco y una colonia demasiado cara me golpeó la nariz antes de que hablara. «Sonríe más, mujer. Tienes el resto de tu vida para estar de mal humor conmigo». Su mano encontró mi cintura. No fue un toque. Fue una marca, una advertencia. El tipo de gesto que hombres como él usaban para recordarte a quién perteneces. Sus dedos apretaron un poco más de la cuenta. Sentí que el tul cedía. Sentí que la piel debajo del tul también cedía. Mi tía desvió la mirada. «Necesito ir al baño», dije, y esta vez mi voz no tembló porque el miedo se había convertido en otra cosa. «Date prisa». Olindo levantó su vaso. «La noche es nuestra, cara». Salí por la puerta lateral, con el paso medido de alguien que todavía finge. Crucé el pasillo donde 2 asistentes susurraban. Le sonreí a una criada que llevaba una bandeja de copas. Recordé su nombre, Cecilia, y le pregunté si su madre estaba mejor. Casi se le caen las copas de la sorpresa. Fue lo último educado que hice esa noche. Al final del pasillo, había una puerta que daba a la zona de servicio. Lo sabía porque desde niña me había escondido en esa parte de la casa. Siempre que mi padre le gritaba a alguien en su despacho. Empujé. Cedió. Crucé el patio de cemento sin mirar atrás. Salí por la puerta trasera con el vestido rozando el suelo sucio, y cuando el aire frío de Filadelfia me golpeó la cara, comprendí que ya lo había decidido antes de saberlo. La lluvia ya había empezado. Empecé a correr por la calle de adoquines desiguales, mis tacones hundiéndose entre las juntas mojadas. El vestido pesaba cada vez más,
y sujeté el dobladillo con ambas manos para seguir avanzando. Pasé una esquina, luego otra. Una sirena sonó a lo lejos. Una ventana se abrió sobre mí y se volvió a cerrar. Nadie miró a la mujer que corría con un velo bajo la lluvia, porque en Filadelfia nadie mira nada después de las 9. En una calle detrás de la casa de mi padre, mi tacón finalmente cedió. Tropecé, me raspé la rodilla en el asfalto, me levanté sin respirar. Me quité el zapato, tiré el otro. Seguí descalza. Las piedras se me clavaban. No importaba. Detrás de mí, distante, pero acercándose. Oí su voz. Verónica, Verónica, loca, vuelve aquí ahora. Olindo gritaba como un hombre que aún no sabía que había sido humillado. Yo sabía que acababa de inventarlo. Giré a la izquierda por una calle más estrecha, donde los viejos edificios proyectaban dobles sombras sobre el asfalto. Fue allí donde vi la fachada del Hotel Whitlock, con esos dos faroles redondos sobre la entrada. Y fue allí donde vi la limusina, negra, larga, aparcada al borde de la acera con el motor apagado. La lluvia corría por el capó, pero incluso en la oscuridad reconocí el escudo. Dos espadas cruzadas bajo una pequeña corona grabada en metal mate en la puerta delantera. Había visto ese diseño una vez en un anillo en la mano de un hombre que había estado en el despacho de mi padre. Mi padre me había echado de la habitación antes de saludarlo. Me había echado en voz baja, la voz que solo usaba cuando tenía verdadero miedo. Ese era el coche de Austo Castellón. En el espejo retrovisor también vi la cara del conductor, la misma que había reconocido de una vieja visita a casa de mi padre, con la barbilla apoyada en la mano, como si esperar fuera parte del sueldo. El mismo hombre que una vez había esperado en el porche de mi casa, mientras Castellón discutía con mi padre a puerta cerrada. Lo recordaba porque durante esa visita le había pedido agua a una criada y se lo había agradecido por su nombre, un gesto raro en nuestro mundo. En ese mundo era lo más extraño que había visto. La decisión no fue un pensamiento, fue un cálculo animal. Si corría una manzana más, Olindo me alcanzaría. Si entraba en una tienda, alguien de la familia estaría allí en media hora. Pero si me escondía exactamente donde nadie esperaría, dentro del coche del único hombre al que mi padre temía en secreto, entonces quizás, solo quizás, tendría una hora más de vida. Crucé la calle descalza, empapada, y tiré de la manija de la puerta trasera. Cedió. Entré, la cerré sin hacer ruido y me tiré al suelo entre los asientos de cuero. El vestido se pegó a la alfombra oscura. Metí las piernas debajo de mi cuerpo, rodeé mis rodillas con los brazos, contuve el aire en mis pulmones. El olor dentro del coche era a cuero nuevo, a cedro, a un perfume amaderado que aún no tenía nombre en mi vocabulario. Afuera, la voz de Olindo pasó corriendo. Pasó, se desvaneció al doblar la esquina. Cerré los ojos. Conté hasta 10, hasta 20, hasta 100. Intenté pensar en un plan para después, pero el después era un agujero. No tenía dinero, ni identificación, ni zapatos. Tenía un vestido de novia pegado a la piel y la certeza de que volver a casa era peor que cualquier cosa que pudiera pasar aquí. Fue entonces cuando la puerta del hotel se abrió. Oí los pasos primero, pesados, sin prisa. Un solo par. Quien caminaba así, sabía que el mundo esperaría. Quien caminaba así, ni siquiera corría de la lluvia. Toballa, el conductor, bajó la ventanilla delantera. «Buenas noches, señor. Vámonos». Fue la primera vez que oí la voz de Austo Castellón, y no coincidía con lo que había imaginado. No era fuerte, no era teatral, era baja, tranquila, ligeramente ronca, del tipo que hace que la persona a tu lado deje de hablar sin entender por qué. La puerta trasera se abrió. No respiré. Entró y cerró la puerta detrás de él con un clic seco. Se sentó. Desde ese ángulo absurdo, en el suelo entre los asientos, pude ver unos zapatos negros pulidos, el dobladillo impecable de unos pantalones oscuros, y nada más. El coche empezó a moverse. La lluvia golpeaba contra el cristal. Durante 3 segundos, creí de verdad que lo había conseguido. Entonces volvió a hablar. «Toballa, detente en cuanto salgamos de la avenida». «Sí, señor». Hubo una pausa. No, no fue una pausa. Fue un silencio con peso. Del tipo que se instala en tu pecho,
antes de que la persona se dé cuenta de que la están observando. Sentí que sus ojos bajaban hacia donde yo estaba. No con alarma, ninguna alarma en absoluto, con la paciencia de alguien que ya lo sabía desde hacía minutos. «Levántate». Eso fue todo lo que dijo. Me levanté lentamente, con ambas manos sujetando el vestido empapado para que no se rasgara con el movimiento. Me senté en el asiento de cuero frente a él, todavía descalza, la rodilla raspada supurando sangre diluida por el agua de lluvia, el velo colgando de cualquier manera sobre un solo hombro. Mi maquillaje se había derrumbado. Mi pintalabios se corría. Lo miré sin poder ocultarlo porque ya no tenía fuerzas para ocultar nada. Austo Castiglione era exactamente lo que decían, y nada de lo que había imaginado. Poco menos de 40 años, traje oscuro sin corbata, 3 botones de la camisa abiertos en el pecho, pelo oscuro, todavía húmedo por la llovizna que había atrapado entre el hotel y el coche. Su boca formaba una línea recta. Sus ojos, oscuros, atentos, sin ninguna prisa, se posaron en mi cara y se quedaron allí, observando como alguien que reconoce un animal raro al borde de un camino y decide, sin mover un músculo, qué va a hacer con él. Debería haber dicho algo, disculparme, inventar un nombre falso, mentir. No podía mover la lengua. Me miró por un momento, demasiado largo para ser educado y demasiado corto para ser cruel. Sus ojos recorrieron el vestido, la rodilla, el velo torcido, volvieron a mi cara. Lo reconoció. Lo reconoció. Vi que lo reconocía. Sabía exactamente de quién era hija, exactamente de dónde venía, exactamente qué noche era esta en la ciudad. No necesité decirlo. Bellucci, dijo en voz baja, como si la palabra tuviera sabor. Tragué saliva. No levantó la voz. No hizo preguntas. No llamó a nadie. Simplemente se inclinó un poco hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas, juntó las manos frente a la boca como si estuviera pensando, y me miró de una manera que vació el coche, el conductor, la lluvia, la ciudad. ¿Entraste aquí?, preguntó en un tono que sonaba más a observación que a pregunta. ¿Porque querías ayuda o porque querías morir? Y fue allí, con la rodilla sangrando y el vestido pesando el doble que mi cuerpo, que comprendí que todavía no sabía la respuesta. Capítulo 2. El hombre al que mi padre temía. Abrí la boca y no salió nada. Austo no se movió. Se quedó con las manos juntas frente a la boca, los codos en las rodillas, esperando como si tuviera toda la noche. Quizás la tenía. Afuera, la lluvia golpeaba contra el cristal a un ritmo que no seguía el de mi corazón. Más rápido que la lluvia, más irregular, más descontrolado. Yo empecé y la palabra salió enredada en un nudo que no tenía nombre. Me aclaré la garganta y no quería morir. Entonces no lo sé. Siguió mirándome. No era el tipo de silencio que exigía ser llenado. Era del tipo que pesaba, que tenía su propio volumen y temperatura, que ocupaba el espacio entre nosotros dos como un tercer pasajero. Quería salir, dije, y esta vez, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quería salir de mi vida por una noche, y el tuyo era el único coche aparcado allí. Por un segundo, pensé que se iba a reír. No lo hizo. Sus ojos solo se entrecerraron 1 milímetro, como si hubiera dado con una respuesta que no esperaba que diera. «Toballa, señor, sigue conduciendo». «¿A dónde?» «Fuera de la ciudad». «Sí, señor». La limusina reanudó su deslizamiento por la avenida. Seguía lloviendo. A través de la ventanilla empañada, vi pasar una de las esquinas que reconocía de la infancia. Un banco donde mi padre solía dejarme esperando con una niñera mientras hacía negocios rápidos. Esa noche, el banco estaba vacío y mojado, el asiento de granito negro reflejando la luz naranja de la farola que tenía encima. Austo no me quitó los ojos de encima durante un largo tramo del camino. No era una mirada invasiva, era la mirada de alguien que cataloga. El vestido empapado, el velo mal sujeto, los pies descalzos, la sangre en la rodilla que ya había empezado a secarse en una fina costra oscura. Repasó cada detalle con la misma calma que un médico usaría al examinar una lista de síntomas. «Toballa», dijo de nuevo sin girar la cabeza. «Una menta». El conductor dejó escapar un sonido que podría haber sido un suspiro o una risa ahogada. «¿Por qué ahora, señor?» «Ahora». Una mano salió de la ventanilla de la partición, sosteniendo una lata abierta.
Austo tomó una menta entre sus dedos largos y tranquilos y me la tendió en la palma de la mano sin inclinarse demasiado, como alguien que ofrece algo a un animal asustado y sabe que los movimientos bruscos tienen un precio. «Tómala», dijo. «No te estás ahogando, pero te tiembla la barbilla». Miré la menta, miré su mano, el anillo de sello en su meñique, 2 espadas, una pequeña corona grabada en relieve, la piel firme de sus nudillos, sin cicatrices visibles, lo que de alguna manera me asustó más que si las tuviera por todas partes. Tomé la menta. «Gracias», susurré. «Tobaya, una más». «¿Por qué?» «Porque dijo gracias», respondió Austo, y su voz contenía una sombra de algo que podría haber sido humor si lo hubiera dejado llegar a la superficie. No recuerdo la última vez que alguien dijo gracias en este coche. Tobaya soltó un gruñido mientras pasaba la segunda menta por la ventanilla. «Amanecerá antes de que lleguemos». «Sí, señor. La señora está descalza», Tobaya comentó en voz baja, en el tono de alguien que comenta el tiempo. «Tengo una manta en el maletero. Detente». Se detuvo. Tobaya salió a la lluvia sin quejarse. Abrió el maletero. Volvió medio minuto después con una manta de lana gris doblada sobre el brazo. La pasó por la ventanilla. Austo la tomó con una mano. Se inclinó hacia adelante y el olor del traje mojado cruzó el aire entre nosotros por un segundo. Madera y algo más frío, más seco. Me puso la manta sobre los hombros sin tocarme. Un gesto preciso, calculado, que mantenía la distancia donde la distancia aún era posible. «Gracias», repetí, y fue patético lo encogida que estaba mi voz en esa sílaba. No respondió. Se recostó en el asiento de enfrente y miró por la ventanilla. La carretera empezó a oscurecerse. Las luces de la ciudad se fueron apagando poco a poco, reemplazadas por manchas de negro entre farolas cada vez más espaciadas. Aparecieron árboles, aparecieron vallas de madera húmeda. A lo lejos, apareció una puerta alta, entre 2 muros de piedra, cubiertos de musgo. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A un lugar donde tu padre no puede entrar sin permiso». «¿Tu casa?». «Una de las casas». La puerta se abrió sin que nadie saliera del coche. La grava crujía fina y constante bajo los neumáticos. Vi árboles centenarios con troncos lo suficientemente anchos como para esconder a una persona. Una fuente apagada en el centro de un patio. Una fachada de piedra oscura con ventanas iluminadas en casi todas las habitaciones. La casa era demasiado grande para una persona. La limusina se detuvo ante una pequeña escalera. Austo salió primero. No me ofreció la mano. Esperó bajo la fina lluvia que aún caía, su traje absorbiendo el agua, sin que él hiciera ningún movimiento para protegerse, y me observó bajar por mis propios medios, con la manta sobre los hombros y el dobladillo del vestido arrastrándose por la grava mojada. La puerta de la casa se abrió antes de que la tocara. «Mioaro, ¿pero qué hora es?». Una mujer empezó y se detuvo. 60 y tantos años, pelo blanco recogido en un moño apretado, un delantal sobre un vestido de algodón azul gastado. Me vio. Vio el vestido de novia. Vio los pies descalzos. Vio la rodilla. No hizo ni una sola pregunta. «Entra, bambina», dijo, abriendo más la puerta. «Entra antes de que te dé una neumonía, además de todo lo demás». «Dona Marta», dijo Austo detrás de mí. «Segunda habitación de invitados. Toalla caliente, lo que quiera comer. Sin preguntas esta noche». «Sí, señor. Y mírele la rodilla esta noche». «Si empeora, llamaremos a alguien mañana». «Sí, señor». Dona Marta me rodeó los hombros con el brazo, como si fuera una sobrina que se hubiera presentado sin avisar, y me condujo por el vestíbulo. Austo se quedó atrás, hablando con Tobaya en italiano, en una voz tan baja que ni una palabra cruzó la distancia entre nosotros. En el vestíbulo había un espejo enorme con un marco dorado, más alto que yo. Me miré en él por error. La mujer que estaba allí no era yo. Mi pelo oscuro, que había tardado 3 horas en peinar esa tarde, caía en mechones pesados y apelmazados a ambos lados de mi cara. El maquillaje se había convertido en manchas oscuras en mis mejillas y debajo de mis ojos. El rímel dibujaba surcos irregulares que llegaban hasta mi barbilla. El pintalabios rojo se había corrido hacia un lado, como si alguien lo hubiera frotado con un pulgar para limpiarlo y se hubiera rendido.
El velo estaba torcido sobre un hombro. El vestido, antes blanco marfil, tenía un dobladillo gris de agua y barro, y mis ojos, mis propios ojos, me devolvían una mirada que no reconocía de ningún espejo de mi vida anterior. No era la Verónica del espejo del cuarto de mi madre. Ven, cara. Dona Marta me tiró suavemente del brazo. Ya mirarás ese espejo más tarde. Ahora mismo, vas a mirar una cama. Subimos. La habitación era sencilla para una casa de ese tamaño. Una gran cama de madera oscura con sábanas blancas ya descubiertas. Una chimenea encendida que calentaba las paredes con un crepitar bajo y constante. Una ventana de guillotina que daba al jardín interior. Olía a cedro y lavanda seca. Dona Marta abrió el armario, sacó una bata de algodón blanco y un pijama doblado, y los colocó en la silla junto a la cama, con la misma eficiencia silenciosa de alguien que lo había hecho muchas veces. ¿Son tuyos?, pregunté sin pensar. Se detuvo. Me miró con una calma que dolía de una manera específica. El tipo de calma que solo proviene de alguien que ha visto demasiado y ha aprendido a no reaccionar a nada de ello. Aquí no hay señora, cara. Son míos. Los dejo aquí para cuando necesito descansar entre turnos. Póntelos esta noche y mañana buscaremos otra ropa. Gracias. Ve a darte un baño. Te traeré caldo. Pasé 20 minutos bajo el agua caliente. La presión de la ducha era fuerte y el calor subía en un vapor espeso que empañaba toda la cabina, borrando los contornos de todo. Creo que lloré en los primeros 5 minutos, pero no estoy segura porque la ducha confunde las cosas, mezclando el agua de fuera con el agua de dentro. Cuando salí con una bata atada y el pelo mojado cayéndome por la espalda, Dona Marta había dejado una bandeja en la mesita de noche, caldo, pan, una manzana cortada en cuartos, y se había ido sin hacer ruido. Me comí la mitad del caldo. Estaba salado en su punto justo con hierbas que no supe nombrar. Fui a la ventana. El jardín interior se extendía debajo de mi habitación. Era un patio cuadrado con una fuente en el centro que no funcionaba a esa hora, 3 bancos oscurecidos por la piedra húmeda y un camino de grava entre parterres bajos. La lluvia había cesado por completo. La luz tenue que se esparcía por el suelo iluminaba lo justo para distinguir las formas sin revelar detalles. Y allí, en el banco de la izquierda, estaba Austo. Se había quitado la chaqueta y la corbata. La camisa blanca se le pegaba a la espalda aún mojada, perfilando sus anchos hombros con una precisión que la camisa seca nunca habría tenido. Estaba al teléfono, el aparato pegado a la oreja con una mano, la otra apoyada en la rodilla. Hablaba en italiano a un ritmo controlado, haciendo pausas cortas para escuchar la respuesta del otro lado. Su voz se elevó 1 o 2 veces, solo al final de una frase, como una pregunta retórica que no esperaba contradicción. No hablaba italiano fluido, pero me habían criado hombres que hablaban italiano cuando no querían que entendiera. Y así, había aprendido lo suficiente para captar nombres propios y palabras pesadas, las que tienen más peso que las demás, las que quedan suspendidas en el aire después de que termina la frase. Oí el nombre de mi padre, Vittorio Bellucci. Austo pronunció el nombre con una frialdad que congeló el cristal empañado de la ventana frente a mi cara. Luego dijo una frase corta, más corta que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la noche. Solo capté 3 palabras, pero las 3 palabras fueron suficientes para mí. Lui non sa. Él no sabe. Y luego, en voz baja, casi para sí mismo, al final, ancora. Todavía. Dejé caer la cortina lentamente. Retrocedí, luego retrocedí de nuevo. Apoyé la espalda en la pared junto a la ventana y cerré los ojos, mi corazón latiendo tan fuerte en mi pecho que me dolía la garganta. Acababa de entender, con el retraso de la niña que me habían enseñado a hacer, que el hombre de abajo no me estaba protegiendo. No exactamente, no de la manera en que un niño imagina ser protegido, con los brazos abiertos y sin coste alguno. Se estaba preparando. Había entrado empapada, descalza y desesperada en medio de una vieja guerra que mi padre siempre había temido en silencio y nunca había nombrado en voz alta delante de mí. Y el hombre del otro lado de esa guerra acababa de recibir, sin siquiera buscarlo, lo único que aún faltaba en la mesa de negociaciones. Yo. Capítulo 3.
Café con el enemigo. Lo primero que aprendí en esa casa fue el olor del café de Dona Marta. Me desperté antes del sol, mi cuerpo todavía adolorido por la noche anterior, la rodilla raspada oculta bajo un par de pantalones de chándal oscuros que aparecieron doblados en la silla de mi habitación, sin que nadie los pidiera y sin una nota. Bajé las escaleras descalza, agarrándome a la barandilla como si el pasillo pudiera tragarme. La cocina estaba iluminada con una luz tenue, cálida de una manera que mi propia casa nunca lo fue, y la mujer de pelo blanco con el moño apretado se giró al oírme sin ninguna sorpresa, como si ya supiera la hora exacta en que aparecería. «Siéntate», dijo, señalando el taburete de la isla. «Todavía no has comido de verdad desde que llegaste». Me senté, el olor a pan tostado se mezclaba con la mantequilla derretida, y por un segundo olvidé todo lo que había fuera de esa pared. Dona Marta me puso una taza grande delante, dejó una jarra de leche caliente a su lado y me acercó el tarro de mermelada con la punta de los dedos. El movimiento tenía una precisión silenciosa, como el de alguien que cuida sin pedir permiso. «Gracias, Dona Marta», dije en voz baja, y ella se detuvo. Simplemente se detuvo, con la cuchara de madera todavía en la mano, mirándome como si acabara de decir algo en un idioma extraño. «¿Recuerdas mi nombre?», dijo, su voz más firme de lo necesario. «Me lo dijiste ayer cuando me diste la toalla». «Sí, pero nadie suele recordarlo». No supe cómo responder a eso. Me llevé la taza a los labios, y fue entonces cuando sentí, antes de ver, que había otra presencia en la cocina. Austo estaba en el marco de la puerta trasera, con el hombro apoyado en la madera, pantalones negros, camisa blanca abierta en el cuello, observándome exactamente de la misma manera que me había observado en la limusina, sin prisa, sin ruido, como alguien que espera el momento adecuado para una frase. La luz tenue de la cocina solo le llegaba a la mitad de la cara, y la otra mitad permanecía en la sombra, como si él lo prefiriera así. «Buenos días», dije, sin saber a cuál de los dos me dirigía. «Buenos días», respondió Austo, y cruzó la cocina a grandes zancadas. Se detuvo junto a la isla, aceptó la taza que Dona Marta le ofreció como si fuera una coreografía diaria. «Dona Marta, ¿podrías traerme esa carpeta que dejé en la biblioteca?» Se fue sin responder, y el silencio que quedó tenía peso. «¿Dormiste?», preguntó. «¿Yo? ¿Dormiste tú?» «No mucho», asintió como si ya lo supiera. Enrosqué los dedos alrededor de la taza para ocultar que temblaban, y él se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. En cambio, me acercó un poco más el tarro de mermelada en un gesto tan pequeño que podría haberlo ignorado si no hubiera pasado toda mi vida aprendiendo a leer pequeños gestos. «No pretendo interrogarte», dijo, «pero en algún momento de los próximos días necesitaré entender exactamente cómo terminaste en mi puerta. Hoy no». «Entonces, ¿qué hoy?» Sus ojos se elevaron a los míos, se detuvieron. Había algo en esa pausa que me hizo contener la respiración sin darme cuenta. «Hoy, café». Salí de la cocina con la sensación de alguien que acaba de firmar un documento sin leerlo. Los días que siguieron se desarrollaron a un ritmo lento que no conocía. La casa tenía largos pasillos con alfombras que amortiguaban mis pasos y un olor a madera vieja y cera que se mezclaba con el aire frío de la mañana. Las altas ventanas daban a un jardín interior donde una higuera muy vieja extendía sus brazos contra el cielo gris. Evitaba las zonas exteriores. La ciudad de ahí fuera me estaría buscando, y Austo había dejado claro esa primera mañana que salir del perímetro era una decisión que debía discutirse de antemano. Era la primera vez en mi vida que una regla venía con la palabra discutirse. Me lo encontraba en fragmentos del día, nunca a propósito. En la biblioteca, pasando la página de un libro que parecía caberle entero en la mano. En el despacho, con un hombre de traje gris y cara de abogado al otro lado del escritorio. Renzo, oiría más tarde, papeles abiertos, voces bajas que se callaban cuando yo pasaba. En el jardín interior al atardecer, de espaldas a la casa, mirando la higuera como quien saluda a un viejo conocido. Cada vez que lo veía así, a distancia, me quedaba quieta más tiempo del que debía. En una de esas tardes, al pasar por el pasillo que conecta la biblioteca con el despacho, oí la puerta entreabierta y la voz de Austo
hablando con uno de los guardias sobre su mujer. Le preguntó por su nombre. Le preguntó por la operación de su madre. Por la rendija, vi cuando escribió algo en una pequeña hoja de papel y envió al hombre de vuelta al pasillo con un asentimiento de cabeza que era más respeto que orden. No me esperaba eso, ni tampoco esperaba encontrar en la mañana del tercer día una copia del libro que había mencionado de pasada la noche anterior, sentada en la mesita de la biblioteca, marcada con una cinta estrecha en la página donde había dejado de citar la historia. ¿Fuiste tú, Austo? Sentado en el sillón de cuero de la esquina, levantó la vista del periódico sin responder. ¿Fuiste tú quien puso el libro aquí? Fue Dona Marta. Dona Marta sabe en qué página me detuve. Pasó la página del periódico. Casi sonrió. No llegó a sonreír, pero la comisura de su labio se movió 1 milímetro, y lo vi. Dona Marta es muy atenta, dijo. Bianca llegó el jueves, 5 días después de la noche de la lluvia, y la casa tembló de una manera diferente. Toballa avisó a Austo de antemano. Por supuesto, nada entraba por esa puerta sin aviso, y yo había preguntado en voz baja, casi encogiéndome, si podía recibir a una sola amiga, una persona, alguien cuya voz necesitaba oír. Austo pensó durante 3 segundos y dijo una palabra: Bianca. Ni siquiera pregunté cómo lo sabía. Apareció a última hora de la tarde con un enorme ramo de lirios blancos mezclados con peonías de su propia floristería, los tallos envueltos en papel de estraza atado con cordel, y su pintalabios rojo impecable a pesar del viaje. Se detuvo en medio del vestíbulo, mirando el techo alto como quien evalúa el precio por metro cuadrado. «He traído flores», anunció, «para el funeral de la boda». «Bianca, ¿qué?» «Es verdad. El hombre murió socialmente, cariño». Toballa, que la había acompañado desde la puerta hasta la entrada, sostenía el ramo con la cara de alguien que nunca había tocado un lirio en su vida. «Señora», dijo. «Formal. Puede acompañar a la señorita Bellucci». «Señorita Bellucci». Bianca arqueó las cejas hacia mí, encantada con la formalidad. 1000 veces mejor que señora Valeri, ¿no? Me reí por primera vez en días. Fue un sonido extraño, oxidado, que salió de mi garganta como alguien que reaprende. La llevé al jardín interior. El aire exterior era frío, con ese olor a tierra húmeda que precede a una lluvia que aún no ha decidido caer. Nos sentamos en el banco de piedra bajo la higuera, y le conté lo que pude. El vestido, la lluvia, el tacón, el escudo en la puerta de la limusina. Bianca no interrumpió ni una sola vez, lo que en sí mismo era un milagro. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un tiempo desproporcionado para su cuerpo, y luego me tomó la mano. «Vi», dijo, su voz más grave de lo que nunca la había conocido. «¿Tienes idea de en qué tipo de casa estás?» «Sí». «¿Tienes idea de qué tipo de hombre firma el escudo de esa puerta?» «Sí». «¿Tienes miedo?» Pensé. Realmente pensé, mirando la higuera y la luz amarilla que se filtraba por las ventanas de la biblioteca en el interior. No de la manera que debería. Bianca miró la casa, luego a mí, y por un segundo pensé que me iba a decir que me fuera con ella en ese mismo momento, pero solo me apretó la mano más fuerte y suspiró. «Entonces mantenemos los ojos abiertos. Yo te vigilo a ti, tú lo vigilas a él, y que Dios nos vigile a todos». Esa misma noche, la ciudad llegó a la casa por primera vez. Estaba en la biblioteca, sentada en la alfombra, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, fingiendo leer. El olor a papel viejo y al cuero del sillón llenaba la habitación. La puerta se abrió sin llamar. Austo entró con el teléfono en la mano, se lo llevó a la oreja, y su expresión se endureció 3 segundos después. «Vittorio», dijo, «el nombre de mi padre cortó el aire como un cristal. Me quedé quieta. Austo no me dijo que me fuera, y por un momento entendí que quería que escuchara. Caminó hacia la ventana, se quedó de espaldas a mí, y su italiano salió bajo, lento, sin ningún cambio de tono. No lo entendí todo. Entendí lo esencial. Entendí cuando dijo no. Entendí cuando dijo mi casa. Entendí sobre todo cuando dijo una sola frase en inglés, cerca del final, con la voz más grave que jamás le había oído a ese hombre. «Ya no es tuya para exigirla». Y colgó. El silencio que siguió no tuvo principio ni fin. Austo se guardó el teléfono en el bolsillo, y cuando se giró hacia mí, yo estaba de pie,
sin haberme dado cuenta en qué momento me había levantado. ¿Qué dijo? Pregunté. Lo que se esperaba. ¿Va a venir aquí? Hoy no. Y Olindo. Su pausa fue de 1,5 segundos. Conté. Olindo está en la ciudad. Austo dijo finalmente. Ha estado cazando. Me volví a sentar en la alfombra, porque mis rodillas no obedecían la orden de seguir de pie. Austo cruzó la biblioteca lentamente. Se sentó en el sillón frente a mí, y por un momento pensé que se iba a inclinar para tocarme la cara. No lo hizo. Juntó las manos entre las rodillas y miró fijamente el suelo entre nosotros, donde la alfombra tenía un patrón burdeos que nunca había notado. Mi hermana, dijo sin previo aviso, tenía 20 años. Contuve la respiración, y fue entregada a un matrimonio como el que intentaron forzarte a ti. No exactamente el mismo, pero similar. Austo, llegué tarde. Su voz era firme, pero algo en ella se había quebrado en un punto que no pude localizar. Te digo esto porque necesitas saber por qué esta casa es segura. Ya lo sé. Levantó los ojos hacia mí, y vi por primera vez lo que existía detrás de su frialdad. No era ausencia. Era una herida tan vieja que había aprendido a parecerse a la piedra. Quise decir algo. No dije nada. Extendí la mano. La dejé abierta entre nosotros a la altura de la alfombra sin levantarla, sin llamar, solo ahí, disponible. Miró mi mano durante un tiempo demasiado largo. Luego tocó 2 de mis dedos con los suyos, ligeramente, como quien prueba si la temperatura quema. No quemaba. Fue en ese preciso momento que Tobaya abrió la puerta de la biblioteca. «Jefe», dijo, y su voz no tenía humor por primera vez desde que lo conocía. Teléfono confirmado. Austo se levantó de un solo movimiento. El aire en la biblioteca cambió de temperatura tan rápido que sentí mi cuerpo temblar antes de entender por qué. Tobaya entró, le entregó el aparato y me miró. No con piedad, con advertencia. «¿Qué?», pregunté. Austo respondió, escuchó, colgó. Se guardó el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta con una calma estudiada. Cuando se giró hacia mí, sus ojos eran diferentes. Olindo se enteró de la ruta. Dijo, «Sabe que te trasladamos a la segunda casa de seguridad el sábado. Sabe el camino. Sabe la hora». «¿Cómo?». «Eso es lo que voy a averiguar, Austo». Se acercó a mí, se detuvo a un paso, y por primera vez me tocó de verdad, su mano en mi codo, firme, sin prisa, sin preguntar. El calor de esa presión cruzó la tela de la manga como si no hubiera nada entre nosotros. «No vas a ir sola», dijo. «Voy contigo». Y en su expresión había una promesa que nadie en mi vida había hecho antes. Capítulo 4. La cabaña y el silencio que vino antes. Entre la noche en que Tobaya entró en la biblioteca con ese teléfono y la mañana del sábado siguiente, pasaron 2 días enteros de una extraña calma. Austo encerrado en el despacho con Renzo. Tobaya yendo viniendo cada pocas horas. Mapas extendidos sobre el escritorio que vi a través de una rendija en la puerta. Nadie explicó nada en voz alta, pero todos sabían lo que se estaba preparando. Me desperté el sábado con el olor a lluvia que entraba por el hueco de la ventana. No había llovido durante la noche, pero el aire pesado de Filadelfia traía la promesa. Y ya había aprendido en una semana en esa casa que los cielos grises cumplían sus amenazas sin previo aviso. Dona Marta apareció en la puerta del dormitorio con un conjunto negro doblado sobre el brazo, pantalones, una blusa de manga larga, una discreta chaqueta de cuero, ropa hecha para correr si era necesario. La dejó sobre la silla de madera sin decir nada más de lo necesario, y entendí que la mañana sería de esas en las que el silencio tenía peso. «Me dijiste que no me pusiera perfume hoy», comentó con su calma habitual. «¿Fue una petición de Austo?». Lo fue. Me vestí en silencio. Bajé las escaleras y encontré a Austo en el vestíbulo junto a Tobaya. Él también iba todo de oscuro, la camisa abotonada hasta el último botón, y había una serenidad en su rostro que me inquietó más de lo que lo habría hecho cualquier muestra de tensión. Había algo deliberado en esa calma, como si la construyera desde dentro hacia afuera cada mañana, y hoy hubiera levantado los muros antes de lo habitual. Me miró de arriba abajo, comprobó la chaqueta, asintió una vez para sí mismo. «Estarás en el asiento trasero», dijo. «Conmigo y Tobaya». «Yo conduciré», respondió Tobaya, ajustándose su chaqueta perpetuamente arrugada.
Y con su permiso, señora, prometa no dispararle a nadie antes que yo. No tengo un arma, Tobaya. Todavía, murmuró, y ofreció una menta con el movimiento más natural del mundo. La tomé. El coche blindado era diferente de la limusina, más pequeño, más discreto, con ventanas tan oscuras que el mundo exterior parecía grabado en una vieja película en blanco y negro. Toda la ciudad reducida a sombras y contornos. Austo se sentó a mi lado, y su muslo tocó el mío sin ceremonia, sin disculpas, con una naturalidad que todavía no sabía cómo leer. Su calor cruzó la tela. No me aparté. Salimos por la puerta en un silencio cuidadoso. La carretera secundaria se desenrollaba entre árboles desnudos, las ramas sin hojas dibujando barrotes contra el cielo color plomo. Tobaya comentó sobre el tráfico inexistente como si hubiera toda una ciudad de conductores imprudentes allí mismo, dentro del coche con nosotros, una forma de llenar el silencio sin admitir que el silencio era demasiado pesado para dejarlo solo. Austo no respondió. Sus dedos descansaban sobre su muslo, sin tensión visible. Pero lo vi. Vi que su mano derecha estaba demasiado cerca de su chaqueta y que la chaqueta colgaba pesada de un lado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 40 minutos, dijo Tobaya. Si Dios quiere. Y el asfalto coopera. Dios no quiso. Lo primero que oí fue el sonido de un cristal rompiéndose en el asiento del copiloto vacío. Un crujido seco que mi cerebro tardó un segundo entero en identificar, y antes de que procesara la palabra disparo, Austo ya me había empujado hacia abajo, una mano firme en la nuca, doblando mi cuerpo hacia el suelo del coche. «No te levantes», dijo. «Austo, no te levantes, Verónica». Tobaya gritó algo que no pude descifrar. Y el coche viró a la izquierda con tal violencia que mi cabeza golpeó la rodilla de Austo. Oí disparos. 2, 3, más. No pude contar. Oí a Tobaya maldecir en italiano. Oí la respiración de Austo cerca de mi oído, constante, inalterada. Y eso fue lo más aterrador de todo, que un hombre pudiera respirar así mientras el mundo se desmoronaba afuera. El coche se detuvo de repente. Tobaya abrió la puerta del conductor. «Salga por su lado, jefe. Ahora. Yo los cubro». «¿Cuántos?» «5 que vi. Debe haber más». Austo abrió la puerta de mi lado, me agarró la muñeca con una fuerza que no dolía pero no negociaba, y me sacó. Corrimos. Nunca había corrido así. Mis piernas obedecían, pero todo mi cuerpo gritaba que no era posible, que debería estar tumbada en el banco de la iglesia, con Olindo mirándome como a una propiedad. Y en cambio, corría por el bosque detrás de un hombre que me sostenía la mano como si fuera lo único que importara en todo el estado de Pensilvania. Las ramas me arañaban las manos. El suelo irregular bajo mis pies no perdonaba tropiezos, y Austo me levantaba antes de que pudiera caer, anticipándose cada vez como si hubiera corrido por esos bosques antes y supiera dónde mentía el suelo. Tobaya disparó 3 veces detrás de nosotros. En algún momento dejó de disparar. En algún momento dejó de oírse. Austo no miró atrás. Corrimos durante una eternidad que probablemente fueron 15 minutos. Las ramas tiraban de la chaqueta a cada paso, y Austo la liberaba con tirones secos sin bajar el ritmo. Cuando finalmente se detuvo, fue frente a una estructura baja de madera oscura, medio tragada por la vegetación, con la puerta torcida en su bisagra y el techo hundido en una esquina, como algo que hubiera soportado demasiado peso durante años. «Aquí», dijo, «entramos». La cabaña olía a madera vieja y a algo más antiguo que no supe nombrar. Tierra húmeda, quizás, o la acumulación silenciosa de muchos inviernos pasados sin nadie dentro, para encender un fuego. Austo cerró la puerta detrás de nosotros y empujó un viejo banco contra ella, sujetando el pestillo con el peso del mueble. Luego caminó hacia la única ventana, miró por la estrecha rendija durante unos segundos, volvió. El único mueble que quedaba era otro banco de madera oscurecida apoyado en la pared del fondo, y un estante con objetos olvidados cubiertos de polvo. La luz que entraba era gris y débil, suficiente solo para perfilar las formas. Se quitó la chaqueta, todavía en silencio, y fue en ese momento que vi la sangre. «Austo, no es mía. Está en tu brazo». Se miró el largo corte que le cruzaba el antebrazo derecho y frunció el ceño como quien descubre una mancha de café en una camisa cara. «Esa es mía», concedió. «Pero es superficial. Siéntate, Verónica».
Siéntate. Me miró durante un largo segundo, con esos ojos que parecían evaluar todo a la vez. La cabaña, la situación, la probabilidad de que se diera. Y entonces, para mi sorpresa, obedeció. Se sentó en el banco, apoyó la espalda en la pared de madera oscura y extendió el brazo con una resignación casi divertida, como quien acepta las órdenes de un niño particularmente terco. La cabaña tenía un pequeño armario con utensilios olvidados, un paño doblado que parecía lo suficientemente limpio, una botella cerrada de algo que olía a alcohol. Cuando abrí el tapón, lo vertí sobre la tela, me arrodillé frente a él y acerqué mi mano a su brazo. Temblaba, mi mano temblaba. No la suya. Perdón, susurré. ¿Por qué? ¿Por temblar? Inclinó la cabeza, y la luz tenue que entraba por las rendijas de la ventana le golpeó la mitad de la cara de una manera que no esperaba. Dibujó su mandíbula con precisión, marcó la sombra de sus pestañas, hizo sus ojos más oscuros de lo que ya eran. No parecía un monstruo a la luz gris de una cabaña abandonada. Parecía solo un hombre que había cargado cosas pesadas durante demasiado tiempo. ¿Todavía tiemblas de miedo?, preguntó. No lo sé. Limpié el corte con movimientos lentos. Él no se movió. Cuando pasé el paño por la parte más profunda, su respiración cambió. No mucho, solo lo suficiente para que me diera cuenta, y el hecho de que me hubiera dado cuenta hizo que mi propia respiración olvidara el camino de vuelta. Ya está, dije en voz baja. No me levanté. Austo tampoco se movió. Nos quedamos allí, yo de rodillas, él sentado, mi cara a la altura de su pecho, y por un momento que duró más que cualquier otro momento de mi vida. Ninguno de los dos respiró correctamente. Mi hermana, dijo de repente con la voz más baja que jamás me había usado. Se llamaba Greta. Levanté la vista. Tenía 20 años. Se reía mucho. Se reía de cosas que nadie entendía. Y cuando le preguntábamos de qué se reía, decía que se reía por adelantado, por si acaso algo divertido pasaba más tarde. Austo, llegué 2 días tarde. Su garganta se endureció en esa última palabra, pero su voz no se quebró. Apoyé la palma de mi mano en su rodilla sin pensar, y él cubrió mi mano con la suya. Sus manos eran cálidas, ásperas en algunos lugares, y firmes de la manera en que ciertas cosas solo pueden ser firmes después de haber sido rotas y reensambladas con gran conciencia de cada pieza. No volveré a llegar tarde, dijo. Sé que no lo sabes, pero lo harás. Levanté la cara. Él inclinó la suya. Fue así, sin coreografía, sin música, sin nadie mirando más allá de las paredes de una cabaña olvidada en medio de los fríos bosques de Pensilvania. Sus labios encontraron los míos con una calma que contradecía todo lo que esperaba de un hombre como él. Y lo primero que pensé fue que nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Nada de lo que había vivido antes contaba ahora. Fue lento, sin prisa. Sus dedos subieron por mi cara, encontraron mi sien, y se quedaron allí, anclados, como alguien que sostiene algo precioso por primera vez y aún no confía en su propia fuerza. Cuando me aparté para respirar, apoyó su frente contra la mía, y se quedó allí. El aire entre nosotros era el más cálido de toda la cabaña. Verónica, dijo, no debería haber hecho eso todavía. ¿Por qué? Porque ahora no hay vuelta atrás. Sonreí. Sonreí pequeña. Sonreí temblando, pero sonreí. No vine aquí para volver atrás. Tobaya llegó antes del amanecer con 3 hombres y un vendaje decente. La cabaña ganó la luz de las linternas y la oscuridad se retiró a las esquinas con una resistencia perezosa. La charla seca de Tobaya llenó el espacio, comentando que una chaqueta con la sangre de otro hombre era peor que una chaqueta arrugada, y Austo se rió. Casi. La comisura de su boca se movió 1 milímetro, y luego decidió no comprometer su reputación. Yo, sentada en el borde del banco con su chaqueta sobre los hombros, observaba el ritual silencioso de los 3 hombres, organizando la extracción como si estuvieran doblando un mantel después de una cena tranquila.
¿Puede aguantar el camino, señora?, preguntó Tobaya. Puedo. Hay otro coche a 3 kilómetros de aquí. Apay. Jefe, vámonos. Antes de salir de la cabaña, Austo tomó una vieja carpeta de cuero de un estante superior que no había notado entre las sombras. Sacudió el polvo, que cayó en una nube lenta a través del haz de la linterna, la abrió rápidamente, comprobó el contenido, la volvió a cerrar. Se la metió bajo el brazo con la misma naturalidad con la que se habría guardado un periódico. ¿Qué es eso?, pregunté. He usado esta cabaña como punto ciego durante años. Renzo envió material reciente aquí el mes pasado, cuando empezamos a reunir cosas sobre Valeri. Vine a verlo con mis propios ojos. ¿Importante?, no respondió de inmediato. Caminamos por el bosque en fila india, los hombres delante con linternas bajas, Tobaya detrás, Austo a mi lado. El bosque de noche era diferente del bosque que habíamos cruzado corriendo. Más silencioso, con sonidos que llegaban de lejos y llegaban suaves, sin amenaza. La respiración de Austo a mi lado era regular. Le presté atención sin querer. Cuando llegamos al segundo coche, finalmente abrió la carpeta en el asiento. Separó 3 hojas de la parte superior y me tendió una con la calma de quien entrega una sentencia ya firmada. Tomé la hoja. Me concentré en las letras mecanografiadas. Era una lista, columnas de nombres, cantidades, fechas con márgenes anotados a mano con una letra pequeña e inclinada. Un registro de deudas con una firma familiar al final. La firma era de Olindo. Reconocí el nombre en medio de la lista antes de reconocer cualquier otra cosa. Era un nombre que llevaba pagando en silencio durante 4 años. Era una de las 3 mujeres que mantenía, a escondidas de mi familia. Una de las 3 que dependían del dinero que sacaba de mi propia asignación para que no volviera a vivir con el hombre que había intentado matarla 2 veces. Y allí estaba, listada como una deuda firmada por Olindo. Austo, susurré. Me estaba mirando. Esperó. Conozco este nombre. El coche arrancó. Los árboles empezaron a desfilar fuera, oscuros y sin forma. Miré la hoja, la letra que conocía desde mi infancia. La firma del hombre con el que debería haber estado durmiendo esa noche en una suite de hotel en Filadelfia. Y comprendí, con una frialdad que no sabía que poseía, que el peor día de mi vida aún no había sido el día en que intentaron casarme. El peor día de mi vida estaba empezando ahora. Capítulo 5. El nombre dentro de la carpeta. La carpeta se quedó en mi regazo durante todo el viaje a la segunda casa de seguridad. Los dedos de Austo descansaban junto a mi rodilla sin tocar. Y aún así, sentí el peso de su mano como si estuviera sobre mi piel. Un calor que no tenía un origen concreto, pero que era imposible de ignorar. Tobaya conducía en silencio, con el hombro un poco rígido por el esfuerzo de la noche anterior, y el cielo de Filadelfia se abría lentamente en un gris de lluvia olvidada. La calle aún conservaba la humedad de la noche, y el coche cortaba esa luz tenue con el bajo rugido del motor, uniforme y casi relajante, si pudiera dejarme engañar por él. No podía. Miré el nombre escrito en la lista de deudas. Mary Ann Sutton. Conocía ese nombre de memoria. Lo guardaba en un cuaderno de tapas azules que tenía bajo llave en el escritorio de mi antigua habitación, junto con los recibos de las transferencias hechas en partes, bajo diferentes nombres, para que nadie pudiera rastrearlas. Era ella, una de las 3 que mantenía en silencio. Un pequeño pueblo en la campiña de Pensilvania. 2 hijas. Una profunda cicatriz en la comisura de la boca que nunca había explicado, y que yo ya había aprendido a no preguntar. «Te has puesto pálida», dijo Austo sin girar la cara. «Conozco a una de estas mujeres». Se giró entonces, lentamente, como si quisiera estar seguro de lo que estaba a punto de ver. Su mirada bajó a la carpeta, subió a mi cara y se detuvo en mis ojos por un instante demasiado largo para ser casual. «¿Cómo la conoces?» «Le envié dinero hace 2 años». Tobaya, en el asiento delantero, no dijo nada. Solo ajustó el espejo retrovisor de una manera que me hizo entender. Lo había oído todo y lo estaba procesando en silencio, de la manera discreta que parecía ser la lengua materna de ese hombre. Austo echó la cabeza hacia atrás contra el asiento y cerró los ojos durante 2 segundos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo que parecía ira contenida con tanta fuerza que se había convertido en calma. Así que ya era su enemiga antes de saberlo. No era una pregunta.
Era una afirmación dicha con la misma sobriedad con la que se afirma un hecho geográfico, y por eso pesaba más que cualquier acusación. La casa de campo de los Castellón era más pequeña que la propiedad aislada, pero tenía la misma sensación de fortaleza disfrazada de hogar. Techo bajo, piedra oscura, ventanas estrechas que dejaban pasar la luz como si fuera un favor. La chimenea ya estaba encendida antes de nuestra llegada, y el olor a leña quemada me recibió en el umbral, como el recuerdo de un lugar en el que nunca había estado. Dona Marta no estaba allí. Era una nueva ama de llaves, una mujer de pocas palabras y gestos precisos, que solo me entregó una bata limpia y un par de calcetines gruesos, y dijo su propio nombre al final de la presentación, como quien ofrece una llave y no necesita explicar a qué puerta sirve. Pasé toda la tarde en la biblioteca más pequeña, inclinada sobre la carpeta. La chimenea crepitaba a 2 metros de mí, y el calor llegaba en oleadas irregulares, a veces demasiado caliente, a veces no lo suficiente. Austo entró 3 veces. La primera, dejó una taza de té al borde de la mesa sin decir nada. La taza todavía humeaba cuando se fue, y la miré durante mucho tiempo antes de decidir que podía confiar en ese pequeño gesto. La segunda ajustó la leña con movimientos cortos y mecánicos, de espaldas a mí, sin girarse ni una sola vez. La tercera se detuvo detrás de mí, apoyó ambas manos en el respaldo de mi silla y leyó por encima de mi hombro. Su aliento estaba cerca de mi nuca, su olor, a madera, a tela limpia, a algo que no tenía nombre, pero que ya empezaba a reconocer, llenó el pequeño espacio entre nosotros. No pude pasar la página. ¿Cuántos casos?, preguntó. Al menos 3 documentados, probablemente más. Fechas. Las más antiguas son de hace 5 años. Las más recientes de hace unos meses. Se apartó lentamente. El calor que había estado a mi espalda se fue con él y dejó un vacío que no esperaba sentir. Y eso me irritó un poco reconocerlo, porque significaba que ya me había acostumbrado a una presencia que 2 meses atrás habría llamado amenaza. Renzo llega en 1 hora. Austo dijo ya en el umbral. Te quiero en la reunión. ¿A mí? Levanté la cara. Tú lo encontraste. Tú decides qué hacer. Renzo Marchetti llegó con un traje gris, carpeta bajo el brazo, oliendo a tabaco viejo y a lluvia de tarde. Tenía la cara de alguien de más de 50 años que había visto contratos rotos y rehechos tantas veces que ya nada le sorprendía. Me saludó con una ligera inclinación de cabeza y se sentó en el sillón frente al mío, sin esperar una invitación. Era la manera de un hombre que había entrado en esa casa cientos de veces y sabía exactamente dónde estaba cada sillón, incluso en la oscuridad. Austo sirvió 3 pequeñas medidas de un líquido ámbar. No toqué la mía. Resumen, dijo Renzo, abriendo la carpeta sobre la mesa de café con una precisión casi quirúrgica. Extorsión sistemática, amenazas con registros de testigos, 3 episodios documentados de violencia física con fotografías. La firma de Olindo Valeri está en 14 páginas. Es suficiente para una larga condena. ¿Y para nosotros?, pregunté. Renzo levantó la vista. Parecía sorprendido de que hubiera hablado, no de una manera ofendida, sino a la manera de alguien que recalibra una expectativa en tiempo real. Y si lo entregamos directamente, la policía querrá saber cómo llegó el material a nuestras manos. Llegarán a Austo antes de llegar a Olindo. Entrega anónima, dijo Austo. Sobre sin huellas dactilares. Fuente imposible de rastrear. Copia a la prensa el mismo día. Renzo golpeó ligeramente el dossier, lentamente, como quien confirma una ecuación. Funciona, pero necesita manos limpias para prepararlo. Yo lo prepararé, dije. Los 2 hombres me miraron al mismo tiempo. Renzo arqueó una ceja, discreto. Austo no se movió. Solo me miró con esa atención que parecía pesar algo en silencio, sin prisa y sin juicio visible. ¿Estás segura? Fue el nombre de una de mis mujeres, el que apareció en esta carpeta. Soy yo quien lo entrega. Austo me sostuvo la mirada durante un tiempo que pareció medido con una regla. Luego hizo algo que no esperaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y dijo en voz baja, sin ceremonia, de acuerdo. Fueron 2 sílabas, pero entendí su peso. Fue la primera señal clara de que estaba cediendo el control
y que lo hacía sabiendo muy bien lo que estaba cediendo. Renzo también se dio cuenta. Lo vi por el pequeño movimiento de su boca, casi una sonrisa, que se tragó antes de pasar la siguiente página. Esa noche, Tobias se apoyó en el marco de la puerta con el teléfono en la mano y esa falsa serenidad en su rostro que empezaba a reconocer como un código de emergencia. Jefe. Austo se levantó del sillón sin prisa aparente, el vaso todavía en la mano. Olindo se enteró, dijo Tobias. Sabe que la señora está aquí. Coaches saliendo de Filadelfia ahora. 3 al menos. Llegada estimada antes del amanecer. Me agarré al borde de la mesa. La madera estaba fría bajo mis dedos. La expresión de Austo no cambió. Solo dejó el vaso con un clic seco sobre la madera y preguntó con la misma voz con la que habría preguntado la hora. ¿Cuántos de nuestros hombres disponibles? 8 más yo. Suficiente. Colócalos junto a la gravera. Cubre la entrada al bosque. Lo quiero vivo. Tobias inclinó la cabeza y se fue. Austo se giró hacia mí. La luz del fuego le cruzaba la mitad de la cara y dejaba la otra en la sombra. Y por un instante se vio exactamente como todos decían que era. Implacable, construido para situaciones en las que cualquier persona normal se desmoronaría. Ve a tu habitación, dijo. No, Verónica. No voy a quedarme detrás de una puerta mientras tú decides el resto de mi vida en el patio trasero. Caminó hacia mí lentamente, como siempre lo hacía, como si cada paso fuera una frase completa, y quisiera que tuviera tiempo de leer cada una. Se detuvo frente a mí, demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él a través de la tela oscura de su camisa. Su mano encontró mi cara con esa misma calma que ya había sentido en la cabaña. Palma cálida, pulgar en mis sienes, dedos descendiendo lentamente hasta mi barbilla, como si estuviera verificando que era real. No te vas a quedar detrás de una puerta, dijo. Vas a seguir viva. Hay una diferencia. Prométeme que volverás. No, respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron toda mi cara, de lado a lado, de arriba a abajo, como quien memoriza un mapa antes de adentrarse en un territorio sin retorno. No prometo nada, dijo finalmente, pero volveré. Se inclinó. No fue un beso de despedida. Fue un beso que cabía entre 2 guerras. Corto, profundo, sin coreografía, con su boca descansando después contra mi frente, como quien firma debajo de una frase escrita hace siglos que solo ahora alguien había encontrado el valor de leer en voz alta. El teléfono sonó en la sala de estar antes de que pudiera responder a lo que eso había hecho dentro de mi pecho. Era un número desconocido. Austo hizo un gesto y respondí. Vi. La voz de Bianca llegó desde el otro lado. Baja, sin su humor habitual, con esa textura particular que solo tenía cuando estaba despierta en medio de la noche, preocupada por algo que no podía nombrar. ¿Estás ahí? Estoy aquí. No sé qué está pasando, pero soñé contigo. Soñé que llorabas dentro de una cocina de mármol. Acabo de despertar y llamé. Tragué saliva. No respondí de inmediato. La cocina de esta casa tenía encimeras de piedra clara. No era mármol, pero se parecía lo suficiente como para detenerme. Y fue exactamente allí, con el teléfono en la oreja y la carpeta de Olindo en la mesa a 2 metros de mí. Oyendo la voz de la única persona que quedaba de mi vida anterior sin ninguna condición ligada a su afecto, que lloré por primera vez, sin que fuera de miedo. Fue un llanto corto, contenido, más de alivio que de dolor. El tipo de llanto que no pide permiso y no te avisa antes de llegar. Vi, estoy aquí, dije. Te llamaré mañana. ¿De verdad vas a llamar? Lo juro. Colgué. Austo estaba en la puerta, observando. No hizo ninguna pregunta. No se adelantó. No dijo nada que pudiera convertir ese momento en algo que necesitara explicar. Solo extendió la mano. Fui. Toda la casa había cambiado de temperatura. Los hombres de Austo se posicionaron en silencio por todas las habitaciones. Sombras que se movían rápido y sin ruido, como si hubieran sido entrenadas para ocupar el espacio sin existir. Y la única conversación que aún existía era la del viento golpeando contra las estrechas ventanas. Tobias me entregó una pequeña linterna y dijo con ese humor seco que solo él sabía invocar en el momento exacto en que más necesitaba algo que no fuera pura tensión. Si se va la luz, señora, no corra. El suelo de esta casa muerde.
Casi me río, casi. Austo me llevó a una habitación en la parte de atrás. Un pequeño despacho, doble pared. Una única ventana alta que dejaba entrar solo una estrecha franja de cielo oscuro. Cerró la puerta con llave desde dentro y me entregó la llave con la misma seriedad con la que habría entregado un arma. ¿La abres solo para mí o para Tobaya? ¿Y si ninguno de los dos vuelve? Se detuvo. Apoyó su frente contra la mía por un segundo entero, con el peso real de su cabeza, con el calor de su piel, con una respiración más controlada de lo que debería para un hombre a punto de enfrentarse a 3 coches llenos de enemigos en una gravera. Entonces escuchas la voz a través de la puerta antes de abrir. Aprendes a dudar de todo, incluso de mí. Ya lo he hecho. Se fue. La puerta se cerró. El silencio dentro de ese despacho estaba atrapado, comprimido entre las dobles paredes, y pesaba de una manera diferente al silencio de la cabaña o al silencio del coche. Era el silencio de alguien que espera sin saber qué llegará primero, la respuesta o el ruido. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y la carpeta de Olindo en las rodillas y la llave apretada en la palma de la mano. Y conté mi respiración para no volverme loca. Fue en ese momento que aparecieron los faros. Los vi a través de la ventana alta, de puntillas, con la barbilla casi en el borde del marco. 3 pares de luces amarillas cortando la oscuridad del camino de grava, aún lejos, aún lentos, aún fingiendo que no tenían prisa. Levantaron un polvo fino que brillaba en sus propios faros, como si fuera nieve sucia. Hermoso de una manera equivocada, la forma en que ciertas cosas peligrosas son hermosas cuando todavía estás al otro lado del cristal. Por primera vez en mi vida, no recé para que me salvaran, recé para ser útil. Capítulo 6. La elección que nadie esperaba. Los faros se detuvieron a unos 50 metros de la casa. Las puertas de los coches se abrieron casi al mismo tiempo, y oí voces bajas en la grava, el sonido de botas llegando con pasos deliberadamente cortos y calculados, y el clic seco. Ya reconocí que era el amartillado de un arma. Apreté la sien contra el cristal frío y conté 6 siluetas, luego 8. El cristal estaba húmedo por la condensación, y el frío de la noche cruzaba el marco de la ventana en hilos invisibles que me tocaban la cara. El primer disparo vino de dentro del bosque, no del porche. Fue un solo disparo, corto, calculado, y entendí de inmediato que Tobaya había empezado por el flanco, exactamente como Austo había dicho que haría. Luego vinieron los demás en ráfagas cortas, intercaladas con silencios más aterradores que el propio ruido. No podía ver a Austo. Podía, sin embargo, sentir dónde estaba, como si hubiera un hilo invisible entre nosotros dos, extendido a través de la oscuridad, tenso y calentado por el peso de todo lo que había pasado en las últimas semanas. El enfrentamiento duró menos tiempo de lo que esperaba. Quizás 20 minutos, quizás 15. El tiempo perdió su tamaño, como siempre lo pierde cuando el miedo se apodera del cuerpo y lo convierte en algo que solo espera. Oí los primeros gritos fuera. Hombres cambiando de posición, órdenes cortas en italiano que no pude descifrar. Una ráfaga cerca de la ventana me hizo tumbarme boca abajo sobre la carpeta de la ventana, abrazando el papel como si fuera un escudo. Luego, un largo silencio. Luego 2 disparos más distantes. Luego el sonido inconfundible de alguien siendo arrastrado por la grava y la voz de Tobaya gritando una sola palabra que no entendí, pero que reconocí como victoria. Cuando el último disparo se silenció, me quedé inmóvil en el suelo hasta que oí 3 golpes pausados en la puerta. El ritmo acordado, lo suficientemente lento como para no asustar. «Soy yo», dijo la voz de Austo. Giré la llave con una mano temblorosa y empujé la puerta con el hombro, porque mis rodillas aún no confiaban en su propia fuerza. Entró con la camisa rota en la manga, un fino corte en la ceja que sangraba lentamente y ya había empezado a cerrarse, y ninguna herida de bala en su cuerpo. Detrás de él, Tobaya llevaba el hombro herido de nuevo, pero con una sonrisa de lado que nunca le había visto, el tipo de sonrisa que los hombres acostumbrados a las guerras reservan para las noches en que salen de ellas. «¿Olindo?», pregunté. «Vivo», dijo Austo, esposado en el suelo del garaje, esperando el momento adecuado. Renzo apareció en la puerta con el sobre en las manos, su rostro con la expresión tranquila de alguien que había trabajado toda la noche
sin necesitar reconocimiento. Se había quedado en el despacho improvisado de la casa, montando el material para la entrega anónima bajo la luz amarilla de una lámpara de metal, las pruebas, las fotografías, las hojas con la firma de Olindo en 3 documentos distintos, todo organizado en un paquete, sin remitente y sin huellas dactilares, doblado con una precisión casi quirúrgica. Entrega al amanecer. Renzo dijo, ya tenemos al mensajero. La prensa también, dijo Austo. Copia simultánea, 3 periódicos. El sobre salió de la casa a las 5 de la mañana, llevado por alguien cuyo nombre nunca sabré. Olindo salió a las 6 dentro de un coche patrulla que se detuvo en el camino de grava sin que nadie necesitara llamar. Como si toda la noche ya hubiera tejido el camino hasta ese momento. No hubo escena, no hubo gritos, solo 2 policías, un coche azul con las luces apagadas, y el elegante silencio de Austo, observando desde la ventana mientras el hombre que había intentado destruirme era llevado esposado, descalzo, sin el anillo en el dedo y sin una sola palabra de defensa. Me quedé junto a Austo, con la mano apoyada en el marco frío de la puerta, y pensé que quizás la justicia también podía ser algo silencioso, discreto, como el amanecer detrás de los árboles. Mi padre llegó a las 8. Lo vi por la misma ventana. Vittorio Bellucci salió del coche con el abrigo negro que siempre llevaba en los funerales, el de doble botonadura que yo había asociado desde la infancia con velatorios y decisiones irreversibles, y subió los escalones del porche sin mirar a los hombres de Austo que le abrían paso. No llamó a la puerta, la empujó. Bajé las escaleras lentamente. Austo estaba al pie de la escalera e hizo ademán de adelantarse, pero le apoyé la mano ligeramente en el pecho. Entendió. Dio un paso atrás sin decir nada, y sentí el peso exacto de ese gesto. Un hombre que podía tomar el control de cualquier habitación, eligiendo en cambio darme el espacio. Mi padre me miró desde donde estaba. Tenía la cara cansada y los ojos exactamente iguales a los que recordaba de la infancia. Oscuros, calculadores, acostumbrados a ver a la gente como piezas en un tablero. Excepto que por primera vez en mi vida no les tenía miedo. Verónica, dijo, ¿vienes conmigo? No. Nuestra familia no tolera este tipo de escándalo. Tu familia, dije, nunca fue la mía. Apretó la mandíbula. Miró a Austo por encima de mi hombro con esa expresión que los hombres de la organización usaban cuando querían medir el tamaño de un enemigo. Austo no dijo nada. No lo necesitaba. Estaba allí, inmóvil, con esa presencia que no necesitaba palabras para ocupar cada centímetro de la habitación. Soy tu padre. Eres el hombre que me vendió a un criminal por un trato. No te debo nada de esto. Te arrepentirás, quizás, pero prefiero arrepentirme de una elección propia que de una imposición tuya. Se quedó quieto unos segundos más. Buscó algo en mi cara. Quizás el miedo de siempre. Quizás la niña que todavía no sabía decir que no, y no encontró ninguna de las dos. Su mandíbula tembló una vez, casi imperceptiblemente, antes de endurecerse de nuevo. Sabes lo que va a pasar con el negocio familiar. Lo sé. Y aún así, me miró por última vez. No era odio lo que había allí. Era peor. Era el cálculo silencioso de un hombre que entendía que había perdido una pieza que valía más de lo que había admitido en toda su vida. Se giró. Cruzó el porche con los mismos pasos medidos con los que había entrado. Se subió al coche y se fue sin dar un portazo, que se quedó solo entornado con un suave clic. Un silencio educado que era la marca de la casa en la que había crecido. Me quedé en el umbral hasta que el coche desapareció por la curva del camino de grava, hasta que el último estruendo del motor se disolvió entre los árboles. Austo se apoyó en mi espalda lentamente, sin peso, solo para que supiera que estaba allí. «Temblaste», dijo cerca de mi oído, solo después. La noticia llegó a última hora de la tarde. Olindo Valeri arrestado, la prensa en un alboroto, las fotografías circulando en todos los periódicos, en blanco y negro y sin piedad. Comentaristas hablando de escándalo. El nombre de los Bellucci siendo arrastrado ligeramente al final de las columnas. Solo ligeramente porque Renzo había hecho su trabajo con su precisión habitual, cortando lo que debía aparecer y protegiendo lo que debía permanecer en la sombra.
Bianca llamó. Se rió de mí durante 10 minutos. Lloró durante 2. Insistió en pedir comida, porque hoy, según ella, era oficialmente el día para que yo no cocinara ni pensara en ningún hombre. La casa se vació al anochecer, con una lentitud casi ceremonial. Renzo se fue con la carpeta vacía bajo el brazo. Tobias se cambió el vendaje del hombro con la indiferencia de quien había perdido la cuenta de las veces que lo había hecho, y se quedó en la casa de guardia con un libro viejo y una menta en la boca. La nueva ama de llaves apagó las luces de la cocina, puso 2 platos en la mesa y se fue por el pasillo trasero sin hacer ruido. Quedamos los dos. Austo estaba en el despacho cuando entré. La lámpara de metal seguía encendida sobre el escritorio, proyectando un círculo de luz amarilla sobre la superficie oscura. No quedaba nada por decidir, ningún sobre que preparar, ni una posición de ataque que revisar. Toda la casa respiraba lentamente por primera vez desde que había puesto un pie en ella. Me miró desde el sillón. ¿Y ahora? Ahora no lo sé, dije, de pie en la puerta con la mano en el marco. Pero sé dónde quiero dormir. Se levantó. Vino hacia mí lentamente con ese andar silencioso que no anunciaba la llegada. Solo llegaba. Pasó su mano por mi cintura sin prisa, y la otra subió a mi cara con esa calma que era su marca, palma cálida contra mi mejilla, pulgar cerca de la comisura de mis labios, ojos descendiendo de mis ojos a mi boca, y volviendo con una lentitud que era en sí misma una declaración. Caminamos juntos por el pasillo de madera oscura, yo delante, él detrás, su mano rozando ligeramente mi muñeca, como quien guía sin sujetar, como quien respeta el paso de otro sin renunciar a la dirección. En el umbral del dormitorio, se detuvo, apoyó su frente contra la mía, y sentí su calor irradiando contra mi piel, el olor a leña quemada y a noche fría que había en él a esa hora. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo. Ya cambié de opinión una vez en mi vida, fue cuando me metí en tu limusina. No la cambiaré de nuevo. Me besó lentamente, sin coreografía, con el tipo de hambre que cabe enteramente dentro del respeto y la espera acumulada de semanas. La puerta se cerró detrás de nosotros. La luz de la mañana entró en la cocina de una manera que nunca había visto antes. Quizás porque nunca había visto la cocina a esa hora, con el sol aún bajo y oblicuo, golpeando la pared de ladrillo visto y dejando franjas doradas que cruzaban el suelo de piedra. Quizás porque nunca había tenido tiempo de notar nada, demasiado ocupada sobreviviendo para observar el mundo a mi alrededor, con esta nueva calma que todavía estaba aprendiendo a reconocer como mía. Llevaba su bata, demasiado grande para mí, gris, con olor a cedro y jabón viejo. Las mangas dobladas 2 veces para que no me cubrieran las manos. La nueva ama de llaves había puesto el café y 2 platos en la mesa antes de salir al patio, y el silencio de la cocina era del tipo que no pide nada, que simplemente existe ahí, a tu alrededor, como un ambiente que finalmente coincide con la persona que estás tratando de ser. Austo se apoyó en el marco de la puerta. Lo sentí antes de girarme. Su presencia tenía un peso específico en el aire, una gravedad discreta que ya conocía lo suficiente como para reconocer de espaldas. Llevaba pantalones negros, camisa blanca abierta en los primeros botones, descalzo sobre el suelo frío. Sus ojos tenían algo que no conocía, una media sonrisa. Era pequeña, casi invisible, pero estaba allí, en la comisura izquierda de su boca, y era lo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Buenos días. Buenos días. Se acercó por detrás de mí con ese andar siempre silencioso. Apoyó la barbilla en mi hombro con una familiaridad que debería haberme sorprendido, y no lo hizo. Sus manos encontraron las mías en el asa de la taza, grandes y cálidas contra mis dedos, y se quedaron allí sin apretar, solo presentes. El teléfono vibró en la encimera. Bianca. «Responde», dijo en voz baja en mi oído. Respondí. Y bien, empezó sin saludar, como siempre hacía cuando tenía demasiada curiosidad para perder el tiempo en formalidades. ¿Cómo fue la primera noche oficial fuera del cautiverio? Me reí. Fue una risa limpia, sorprendida, que salió antes de que pudiera contenerla. El tipo de risa que ya no recordaba la última vez que había dado. Austo sonrió contra mi pelo. «Bianca», pregunto como amiga preocupada por tu bienestar emocional, social y fisiológico. «Eres insufrible.
Lo sé, por eso me quieres. Colgué riendo. Austo detrás de mí, sus brazos ahora cruzados ligeramente sobre la parte delantera de mi cuerpo, su barbilla descansando en la curva de mi cuello, mientras el café se enfriaba en los dos platos intactos. Y fue entonces cuando sucedió. Fue tan pequeño que casi lo dejo pasar. Un pensamiento cruzó mi mente por solo medio segundo. Era extraño que una cosa pudiera parecer así, tan correcta, tan rápida, tan parecida a algo que no durará. Era la vieja voz de la niña, que había aprendido a desconfiar de cualquier cosa demasiado buena, que había crecido entendiendo que la paz siempre precedía a una trampa. Cerré los ojos. Respiré el olor a cedro de la bata y el café, y el frío suave de la mañana que entraba por la ventana entreabierta. Aparté el pensamiento como quien aparta el polvo del aire, no con violencia, solo con la conciencia de que existía y de que ya no necesitaba dejar que ocupara todo el espacio. Apreté su mano sobre la mía. Él apretó de vuelta. Afuera, el sol terminó de salir sobre los árboles, y toda la casa, por primera vez en muchos años, simplemente respiró. Lina, aquí. Eso concluye el libro 1, y ya he terminado el libro 2. Puedes acceder a él por una tarifa muy pequeña. Pensé que por fin estaba a salvo. Tenía una nueva vida, un propósito que hacía que mi corazón latiera con orgullo. La fundación que construí desde cero. Y Austo, el hombre más peligroso de Filadelfia, me miraba como si yo fuera lo único capaz de domar su oscuridad. Entonces apareció ella. Lucilla, dulce como la miel envenenada, demasiado generosa, demasiado perfecta para ser verdad. La abracé. Le abrí las puertas de mi casa. La traje a la fundación, la presenté a mis aliados. Le confié secretos que ni siquiera Austo conocía del todo. La dejé ver la sonrisa que él reservaba solo para mí. Y ella me devolvió la sonrisa. 3 días después, Austo desapareció. En la intersección de Broad y South, su teléfono fue encontrado en el asfalto. Pantalla rota, una fina grieta que cortaba la foto de nosotros en el fondo como una puñalada. El último registro, un mensaje mío que nunca respondió. Sangre en la acera. Ningún cuerpo. La mujer a la que llamé amiga había entrado por la puerta que yo misma abrí. La trampa que destruyó mi felicidad usó mis propias manos para tenderse. Ahora me siento aquí mirando el teléfono destrozado sobre la mesa. El silencio de la casa que una vez resonó con su voz. ¿Sigue respirando el hombre que juró protegerme? ¿O Lucilla ya le ha arrancado lo que más importaba? ¿Nosotros? ¿Y si su plan es mucho más grande que la desaparición? ¿Y si lo que planeó para romper la pareja es algo que ni siquiera su amor puede reparar? ¿Y si cuando vuelva, si es que vuelve, descubro que la traición ya estaba dentro de nosotros dos? ¿Qué hago ahora cuando la única persona que podría salvarme ya podría estar perdida para siempre? Como dije, eso fue solo una muestra del libro 2. Para verlo sin censura, solo haz clic en el primer enlace aquí en el comentario fijado. Te veré al otro lado en unos segundos. Recuerda, solo haz clic en el primer enlace aquí abajo en los comentarios y el libro 2 completo. Sin anuncios, sin interrupciones, ya estará disponible para ti. Es muy simple. El libro 2 es algo que me está encantando hacer. A ti también te está encantando, así que prometo que habrá más. Es donde encuentras historias cada vez más picantes. Un verdadero romance oscuro, y precisamente porque esta versión se está poniendo cada vez más caliente. El video no es bien aceptado públicamente en YouTube. Este entorno cerrado es donde realmente puedo compartir mi esencia y donde me siento libre para hacer mi mejor trabajo para ti. Más noticias pronto. Te estaré esperando al otro lado. Felicidades, tu compra ha sido confirmada. Y ahora tienes acceso completo a los libros 1 y 2 de todas nuestras historias, completamente sin anuncios y sin interrupciones. Todo está disponible en la plataforma Mis Historias, desde romance de mafia y romance de multimillonarios hasta nuestros cuentos más picantes. Este contenido está listo para ti ahora, con nuevos episodios añadidos diariamente. El acceso es simple. Solo inicia sesión usando la misma dirección de correo electrónico que usaste para tu compra. También se ha enviado una confirmación a ese mismo correo electrónico. La plataforma Mis Historias es muy simple e intuitiva. Cada imagen representa una historia.
Si tiene un libro 2, solo haz clic y presiona Reproducir. Todo está ya desbloqueado para ti. También puedes calificar cada historia, dejar un me gusta y escribir un comentario. Tus comentarios serán visibles para todos nuestros otros suscriptores. Este es nuestro universo de romance, así que siéntete libre de interactuar. A partir de este momento, este es oficialmente tu hogar para las historias de romance. Solo tienes que ir a la plataforma Mis Historias y darle al play. Bienvenida a la familia.